Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Camila Calderón. Pertenezco al programa de Tecnología Regencia de Farmacia de la Universidad UNAD. Y a continuación voy a compartir con ustedes la siguiente presentación. Vamos a hablar un poco sobre lo que conlleva o lo que tiene a cabo la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también es conocido o también es llamado comúnmente como el ciclo del ácido cítrico y se trata de una etapa metabólica que ocurre en la matriz de la mitocondria de las células. Recordemos que las mitocondrias son la parte que le dan energía, son parte fundamental de las células, independientemente de cuál sea. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, es una sucesión de reacciones químicas que no lo podemos ver acá. Forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas y en organismos aeróbicos. El ciclo de Krebs también se dice que es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de la conocida glucólisis de ácidos grasos, de aminoácidos, hasta producir CO2, que se libera en forma de energía y, por supuesto, utilizable para el cuerpo, para la célula, para sus funciones. Y la importancia que tiene a cabo está medida por la realización de la respiración celular. Básicamente esa es una de sus importancias principales. La vía común final para la oxidación de carbohidratos, de lípidos y de proteínas por medio de la glucosa también tiene que ver con el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan en CO2 y sirve para el intercambio celular. Otro aspecto que vamos a encontrar acá son los distintos tipos de reacciones que se llevan a cabo dentro del ciclo de Krebs. Es un poco complejo. Recordemos que el ciclo de Krebs utiliza también enzimas que son fundamentales para que se desarrolle por medio de estas distintos procesos y que como resultado den ciertas reacciones, entre las cuales vamos a encontrar las que vemos acá: deshidratación, hidratación, oxidación, descarbonilización, descarboxilación, hidrólisis, oxidación, adición, nuevamente oxidación y condensación. Algunas de estas reacciones son reversibles y otras son irreversibles. Manera irreversibles, ¿qué quiere decir esto? Que es una reacción química que se hace prácticamente en un solo sentido, es decir, que esta no tiene que estar intercambiando ni energías, ni sustancias, ni enzimas, ni nada por el estilo. Y encontramos que las reacciones reversibles son aquellas que ocurren simultáneamente al mismo tiempo, es decir, que van hacia la misma dirección. Otro aspecto muy importante, o entre lo que cabe por decir cuál es la importancia y la función de la fosforilización oxidativa. Recuerden que lo mencionamos anteriormente entre las reacciones. La fosforilización oxidativa es el proceso por el cual se forma ATP, es decir, energía. Como resultado de la transferencia de electrones de estos dos símbolos a través de una serie de transportadores de electrones. En organismos aeróbicos, recuerden que lo mencionamos anteriormente, y esta es la principal fuente de ATP. Encontramos, entre otras importancias, que es la transferencia de electrones de equivalentes reducidos obtenidos de la glucólisis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular. Imagínense la importancia. Transfiere electrones obtenidos de la glucólisis y obtenidos del ciclo de Krebs. Otro aspecto que encontramos es el proceso de formación, o se encuentra formado por un conjunto de enzimas complejas, ya se los han mencionado anteriormente, que catalizan, es decir, que ayudan de cierta manera a la transportación
o al movimiento de varias reacciones de oxidorreducción, donde el oxígeno es aceptor final de electrones y donde se forma como paso final H2O, es decir, agua. La fosforilización oxidativa de cierta manera se puede denominar como un conjunto de fosforilización, es decir, de síntesis de ATP que finalmente es impulsada por la energía o por la luz. Y también son dos procesos productores de energía más importantes de la biosfera, es decir, la fosforilización oxidativa es uno de estos procesos más importantes. Aquí vemos brevemente una representación en donde encontramos distintos tipos de coenzimas o enzimas. En este aspecto encontramos el ciclo del ácido nítrico o el ciclo de Krebs. Y vamos a continuación a explicar un poco mejor sobre qué se trata esto. En complejos mitocondriales encontramos distintos complejos, es decir, distintos procesos que se llevan a cabo. Encontramos complejo 1, que es el dominio hidrofolio, realiza el transporte de electrones, muy importante, extraídos del NADH. De esta pasan a la siguiente FMN, que es algo que ahorita vamos a encontrar o les voy a explicar mejor en la siguiente imagen. Y se separa del complejo 1 y se desplaza por la membrana, transportando los electrones hasta el complejo 2. Es decir, básicamente de eso se trata el complejo 1. En el complejo 2 ya vamos a encontrar una coenzima como es la ubiquinona. Difunde entre la región hidrófoba y la bicapa lipídica, es decir, trabaja entre esos dos aspectos y el sitio de unión de las subunidades entre C y D, básicamente integradas en la membrana. Una vez se reduce la ubiquinona, puede desplazarse por la membrana y así transportar electrones hasta el complejo 3. En el complejo 3 ya encontramos una función un poco más estructural. Ya aquí los electrones obtenidos de los anteriores complejos reciben desde el ubiquinol, que desplazándose por la membrana trae desde el complejo 1 hasta el complejo 2. Como consecuencia, el mecanismo de intercambio de electrones en la interacción, que como se lo mencioné anteriormente, se realiza en el ubiquinol. Ya para el complejo 4, encontramos que está formado ya por varios subunidades proteicas, distintas proteínas que contienen los grupos prostéticos que intervienen en el transporte ya como tal de los electrones. Encontramos dos grupos llamados citromas, el 1, el A y el A3. Eso lo encontramos en una imagen que vamos a ver a continuación. Encontramos la estructura y funcionamiento del ATP de la sintasa. Es una parte fundamental. La ATP de la sintasa es la enzima responsable de la síntesis de la molécula, que equivale a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular. Supremamente importante ese aspecto para el metabolismo celular. Encontramos también que la ATP de la sintasa consta de dos sectores fundamentales de dominios bien definidos. Uno que está en la membrana interna de la mitocondria y el otro que se conoce como FO, y el otro que se encuentra en contacto ya directo con el medio interior de la matriz de la mitocondria y ya este se define como F1. En la estructura de la sintasa de las bacterias tienen la estructura más simple, F1 a ATP sintasa. Y otro ítem importantísimo que encontramos con respecto a lo de la estructura de la ATP de la sintasa de levaduras y mamíferos, a diferencia de la anterior, esta ya tiene un complejo enzimático más estructurado. Esta es la imagen de la cual yo les hablaba anteriormente. Aquí encontramos los procesos que se desarrollan en la F1 y ya en la parte inferior encontramos los procesos que se desarrollan como F0, como lo podemos observar aquí en la imagen. Ya en esta parte encontramos
lo que es la ATP, es decir, la energía, y en otra parte ya encontramos lo que es el hidrógeno. Bueno, por otra parte encontramos el comportamiento solar donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa. Simple, básico, el ciclo de Krebs tiene un lugar en la matriz mitocondrial en eucariotas y en el citoplasma con las procariotas. Y ya para la fosforilización oxidativa encontramos que tienen un lugar en la membrana interna como tal de la mitocondria. Y a diferencia del ciclo anterior, es decir, del ciclo cítrico, del ácido cítrico del ciclo de Krebs, esta ya trata con la oxidación de los ácidos grasos que tienen lugar en la matriz, por supuesto, de la membrana. Aquí encontramos las referencias. Eso sería todo por ahora. Espero haya sido clara la información y les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias.